Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, la cita con el dolor. ¿Por qué sufrimos? Una pregunta que sale constantemente en muchos de los aspectos de la vida afectiva, de las relaciones interpersonales, del crecimiento personal, intelectual, laboral. Hay una cuestión de que las emociones, tanto bajas como altas, llamadas bajas, las que son un poco más sensibles, más lastimosas, que se sufren, y las altas, las que se disfrutan, las que tienen una dosis de placer y de satisfacción. Entonces, el por qué sufrimos es una tendencia un tanto narcisista. La pregunta del por qué sufrimos es una tendencia narcisista a pretender que todo será bueno, de que la felicidad es un estado totalitario, de que la plenitud, la trascendencia, la completud se lograrán alcanzar como un estado absoluto. Y la verdad es que no, ¿sí? Hay más caos que bienestar. Se necesita mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha constancia para lograr tener unas dosis de plenitud, unas dosis de bienestar. Entonces, ¿por qué sufrimos? Pues porque no queremos pagar todo el sacrificio, pagar la factura de lo que implica una dosis de placer, una dosis de satisfacción, de felicidad. Por eso sufrimos. Podría parecer muy absurdo, podría parecer muy básico, pero en la medida en la que le pongo a la gran parte de mi sufrimiento es por la discrepancia que hay entre lo que es en realidad el esfuerzo, el mérito y el logro y lo que yo quiero que sea. A medida de que yo quiero que sea de alguna forma las cosas y que la realidad me da ese golpe y ese aterrizaje que me dice no es así, no es por ahí, no es en tu tiempo, no es en tu forma, es que sufro. A medida que hay diferencia entre esas dos realidades, la realidad que yo proyecto, la realidad que yo espero y la realidad real, por llamarla de cierta forma. Ahí es donde empezamos a sufrir, porque las cosas no son como queremos. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque es inevitable, porque siempre va a haber una diferencia entre lo que quiero y cómo lo quiero y lo que es y cómo se logra. Tenemos una cita con el dolor, tenemos una cita con el placer, pero no es porque tengamos que romantizar el sufrimiento, el dolor, el displacer, el sacrificio, incluso el pesar y el malestar. No, no es para romantizarlo, es precisamente para desestigmatizarlo y para romper las falacias ilusas de que todo es bonito o de que todo es por algo o de que todo es para algo. Ese es el fin que le tenemos que dar, sacarle algún tipo de provecho, un aprendizaje, una nueva perspectiva, una experiencia que nos ayude a transitar por un siguiente obstáculo. Allí es donde le podemos dar ese es para algo o es por algo, porque en sí mismo una catástrofe, un accidente, una falla, una decepción, una traición, no es en sí misma para algo, o tampoco todas son por algo. A veces las cosas pasan, a veces solo es una situación en la que se confluyeron varias realidades, varias circunstancias y generaron una causalidad. Y esa causalidad me tocó a mí en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Dice un refrán, cuando te toca aunque te quites, cuando no te toca aunque te pongas. Más allá de que sea un destino, es ese espacio. Va a caer una catástrofe, va a caer un accidente, va a caer un choque de realidad, se va a iniciar un caos, una entropía en un momento en específico, por causalidades,
por accidentes, por las enormes variantes que tiene la realidad en toda su naturalidad. Y va a caer. Y si te toca estar ahí, pues te tocaba. No es suerte, no es destino, es la aleatoriedad de la entropía. No nos va a alcanzar la conciencia humana, el saber humano, para lograr prever ese tipo de variantes. No nos alcanza, porque simplemente hay millones y millones y millones y millones y millones de cosas que la capacidad humana no las va a comprender. Ya de por sí es difícil dimensionar a una forma sensata, a una escala proporcional, el espacio que ocupa la Tierra en el sistema solar simplemente. Realmente hacer ese parámetro paramétrico, valga la redundancia, comparativo y escala que sea fidedigno, en este momento, 2024, en el planeta, son pocas personas las que lo pueden imaginar y contextualizar de buena forma, de forma atinada. Las demás no. Las demás personas, en su mayoría, lo imaginamos como en ese plano en donde está el Sol y los planetas girando alrededor, cuando en verdad la forma es distinta en la que se mueve. La forma en la que nos lo presentan es con un esquema bidimensional, pero comprenderlo en tercera dimensión, con los movimientos que tienen, a la velocidad que se mueven, esa forma de imaginarla, de saberla leer, mejor dicho, poca gente la comprende. Entonces, ahí va en ese mismo tenor el por qué sufrimos, el por qué nos duele, el por qué nos apegamos, el por qué fallan las cosas por muy bien planeadas que estén. Porque está romantizada en exceso, platonizada en exceso, la idea del bienestar, la idea de la felicidad, la idea de la plenitud. La cita con el dolor o una cita con el sufrimiento es precisamente llegar al momento del que no te vas a poder salvar, huyas a donde huyas. Y es ese momento en el que se te va a poner a prueba tu condición humana, tu condición existente, tu pequeño espacio en una posición de la realidad tiempo-espacio, ¿sí? O sea, en todo el espacio que ocupas a lo largo de toda tu realidad, por esos lugares en donde te mueves, por esas personas con las que compartes, esos sitios que visitas y esos entornos en los que te mueves, en más de alguna ocasión caerá por la entropía de el universo en sí mismo, del planeta en sí mismo, caerán vicisitudes que trastoquen esa realidad y que sean caóticas. Esa es la cita con el sufrimiento. Esa persona que de repente sientes que te lastima, no te lastima con el afán de lastimarte a ti. Tampoco eres tan importante, tampoco somos tan importantes para los demás, ¿sí? Fueron una serie de causalidades, de accidentes, de ciertos choques que tuvo esa persona a lo largo de su vida, lo que en algún momento hizo que se le evocaran, que se le detonaran estas cuestiones en una sola acción, en una sola palabra, y te tocó a ti en ese tiempo y en ese espacio. Esa será tu cita con el dolor. Cuando pierdes un ser querido, de igual forma. Cuando tienes un accidente, de igual forma. Ese accidente iba a pasar, estuvieras tú, no estuvieras tú. Pero si a ti te tocó sufrirlo, a ti te tocó ese dolor, es porque tú estabas en ese momento, en ese espacio, en esa circunstancia que iba a generar un caos. No somos realmente tan importantes. ¿Y por qué precisamente puse la escala y el pensamiento de lo que ocupa la Tierra, tú en la Tierra y la Tierra en el sistema solar? Porque realmente no somos tan importantes en lo individual. Esa es otra cita con el dolor, ¿sí? Te puedo asegurar que una hormiga en tu ciudad ocupa más espacio que tú en todo el océano. Mucho más espacio ocupa una hormiga en tu ciudad que tú en todo el océano, a ese nivel. Entonces, si ves esa proporción, realmente, ¿sí?, es
una cuestión muy fortuita el que a ti te pase algo que te cause dolor, malestar, pesar, sufrimiento, ¿sí? No es que seamos en lo individual algo tan importante, incluso velo así. Solo se han contado en esta nueva era 2024 años. Sí, obviamente se contaron los de antes de Cristo, en esta época cristiana, está parametrizada así. Pero toda la gente que ha vivido a lo largo de solo estos 2024 años, cuéntala, imagínatela. Si ahorita, en este momento específico, en este primer semestre del 2024, hay aproximadamente 8,000 millones de habitantes, hace 110 años no había ninguno, o si acaso 2, 3 por ahí, vivos de los que hay hoy. Hace 110 años, ¿sí? Si acaso 2, 3 por ahí que hoy viven en el mundo, no había ninguno de esos 8,000 millones que hay hoy. Entiende esa proporción, ¿sí? Entonces, no es que el dolor, no es que el sufrimiento me esté buscando, no. Eso que yo dimensiono como sufrimiento y como dolor es un choque que contrasta con eso real, tan complejo, tan vasto, que es el espacio, que es la realidad, que es la historia de la humanidad misma. Y entonces, en realidad, si somos más pequeñitos que una hormiga, ¿sí? Obviamente miles de cosas nos van a hacer sufrir, porque somos muy vulnerables, porque estamos muy endebles ante lo magnánimo, ante lo infinito que es para nuestra comprensión, lo que es el tiempo, lo que es el espacio, lo que es la realidad, y lo que son las posibles variables con las que se entreteje mi realidad, tu realidad. Entonces, tendremos varias citas con el dolor, varias citas con el sufrimiento. Lo que yo te puedo decir es, esfuérzate, disciplínate, trabaja, ponle voluntad a las cosas. No te digo que le veas el lado positivo, porque eso ya te lo han dicho mucho, te lo puedo asegurar. Religiones, coach, frases y reflexiones maravillosas también de pensamientos positivistas. No te digo que le veas el lado bueno, más bien te digo que no lo veas necesariamente como algo malo, pero sí trata de también llegar con un poquito de objetividad, de resistencia y de fortaleza a esa cita con el sufrimiento y con el dolor. Puede ser que la pases airadamente, puede ser que no, puede ser que te merme, que te lastime, que te deje en falta, claro que sí, pero simplemente arrieros somos, siempre lo seremos, y en esta realidad andamos. Muchas gracias, espero sus comentarios, hasta pronto.